Qansina yachakuqkuna imanalla kashankichik tukuyniykichisqpaq hatun napaykuy kachun. Kay kutipiqa astawan tapuykunamanta parlarikunchik. Ajina kaspaqa qallarina kachun. Hola, bienvenidos a una nueva lección. Lección número 4. En esta lección aprenderemos a preguntar con el sufijo ri. Pero antes de empezar el video, no te olvides suscribirte a este canal, regalarnos un like y compartir con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua, quechua. Sin más que decir, empecemos. En lecciones anteriores habíamos aprendido a preguntar con el pronombre ima y también con el sufijo chu. Y ahora aprenderemos con el sufijo ri. Para recordar un poco vamos a hacer las preguntas con el pronombre interrogativo ima. ¿Imataq kay? La respuesta era kayqa qolqe halch'ana. Con el sufijo chu sería la pregunta. Kayqa qolqe halch'anachu? Ari, chayqa qolqe halch'ana. Ahora, ¿cómo sería con el sufijo ri? Este sufijo ri irá añadido a los adjetivos demostrativos, como kairi, chairi, haqairi, y eso va a ser una pregunta. Por ejemplo, kayqa qolqe halch'anachu? Ari, chayqa qolqe halch'ana. Kairi, chayqa qelqana. Kairi, chayqa puqllana. Y chayqa karu waqllana. Kairi, chayqa chumpi. Kairi, chayqa ñukhu. Kairi, chayqa ch'ulu. Kairi, chayqa p'anqa. De esta manera utilizamos el sufijo ri para preguntar. Si hay alguna duda, no olvides escribirnos en los comentarios. Askamaya kachun yachakuqkuna.